¿Qué tal? De nueva cuenta su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Ahora siguiendo con el tema de los postulados básicos de las normas de información financiera. ¿Por qué estoy abordando estos temas? Bueno, pues una de mis facetas iniciales como profesionista fue haber estudiado un poco de programación. Es algo curioso y posteriormente renuncio y me voy de contador. Y pues por un gusto muy particular que en su momento en alguno lo podré platicar esa anécdota. Pero bueno, tomé el gusto de la contabilidad desde muy joven y entonces fue entendiendo muchas cosas conforme iba aprendiendo. Y en aquellos años, porque estamos hablando de más o menos de 1990, 89, 90, terminando casi la preparatoria, yo ya estaba como auxiliar y pues bueno, todo lo hacía sistemático porque me decían hazlo así y te tiene que dar este resultado. Y siempre ese empate de encontrar las cosas y que den con similitud gracias a lo que viene siendo a lo que viene siendo la teoría de la partida doble, que en otro bloque lo explicaré de una manera para no contadores, que así debe de entenderse la contabilidad. Lamentablemente, como todo, tiene su especialización. Entonces, así, las normas de información financiera, de hecho, saqué una pequeña grabación para explicar los postulados básicos dentro y cómo se conforman las normas de información financiera. Por la razón de que, bien sea para que conozcas tus finanzas, como contador, como abogado, pues tienes que partir de la contabilidad, o como empresario, obviamente. Y bien, para que también puedas entender lo que son con mayor facilidad los estados de posición financiera. Poco a poco hablaré también en algunos artículos de qué cuentas se integran en el activo, cuál es el pasivo, cuál es el capital, cuál es el activo fijo, el activo diferido, etcétera. Cosas para contadores básicas, pero aquí viene por qué es importante retomarlo. Y lo digo también a conciencia porque a raíz del diplomado que estoy cursando de dirección de despachos jurídicos en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, aquí en el capítulo Occidente, pues vi cómo la parte de los costos, presupuestos, análisis económicos, pues son la fórmula que inconscientemente llevamos en los despachos. Sin embargo, un tema que de repente, como cualquier empresario, llega a pasar: oye, ¿y dónde está el dinero? Este asunto me dejó tanto dinero, esta auditoría, este due diligence, este compliance, la implementación de este compliance tanto, este juicio gané tanto. Pues sí, ahí están tus utilidades, pero sin embargo no tienes un control presupuestal personal, ni mucho menos de la entidad. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los postulados. Voy a empezar con el segundo porque es uno que me agradó mucho encontrarlo, y enseguida está el primero, que es el de sustancia económica, que es el que está más a flor de piel en todas las redes sociales a raíz de todas las tesis. Pues bueno, hablaremos del postulado básico de la entidad económica. En general, ¿para qué me sirve? Para identificar una unidad económica. ¿Por qué? Porque la misma norma, la norma de información financiera en A2 establece un concepto que la entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos por un único centro de control. De manera parafraseada y para no aburrirlos. Y no enredar más el tema. Y explica un poco que tiene una personalidad económica. Ya aquí hacemos un ladito lo jurídico, unos momentos más lo explicaré. La entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, tratándose de unidades sin fines de lucro. Esto es importante, les digo, este concepto, ven cómo se toman algunas redacciones muy parecidas a los tintes que estamos acostumbrados del lado jurídico, pero lo más importante es que el impuesto sobre la renta, gracias a las últimas reformas y a los criterios que se han emitido por los órganos jurisdiccionales más recientes, pues son fuente de regulación de los impuestos. Y sobre todo, no solo los impuestos, específicamente el impuesto sobre la renta, para ser puntual. ¿Sí? Entonces, si quiero entender ese impuesto, tengo que entender las normas de información financiera, pero no por eso tengo que saber cargar y abonar
tengo que tener la esencia de la razonabilidad de lo que viene siendo la partida doble. Más sin embargo, pues ya los sistemas en automático, quien vende registra la venta y el sistema hace los asientos, pero pues si quiero entender cómo voy a pedir mis reportes, como haré algún ejemplo de cómo se lleva a cabo lo que viene siendo la conciliación contable con los reportes de actividades vulnerables, van a ver cómo es una fuente de control la contabilidad. Y por ende, ahí es donde uno empieza a hacer verdaderamente una planeación financiera para hacer una verdadera planeación fiscal. Bien, siguiendo con este concepto, podemos dividirlo desde el A1 de las normas de información financiera, que tenemos dos tipos de entidades: las que persiguen lucro, que se traducen ganancias, beneficios o utilidades, o aquellas que no persiguen fines de lucro. En su momento hablaré también de esta norma de información financiera A1 para poder transmitir la importancia de poder definir el modelo de negocio. Lo adelanto, pues el ejemplo son las escuelas. Las escuelas particulares, ya sea que tengan REBOE, ya sea que tengan una incorporación a alguna universidad, bueno, son o no son negocio, como lo llevan a cabo. De ahí es donde tenemos que partir de este boletín. Pero bueno, voy a dejarlo a un lado porque creo que es un tema un poco controversial y ahorita no es el momento. Siguiendo, dice, una entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras entidades es la unidad identificable. ¿Cuándo? Existe un conjunto de recursos y se asocia a un único centro de control. Eso es de una manera general cómo nos establece la identificación, porque esto es muy importante, porque aquí, perdón que esté moviéndole, pero pues no me voy a aprender, no tengo la capacidad de aprenderme esto de memoria, pero aquí en el párrafo 15, ¿sí? Nos establece que no necesariamente tiene que coincidir el concepto de entidad jurídica con el de entidad económica. Eso es algo grandioso, y por aquí en este artículo que se hizo en el portal de coen.mx hay un tema que de hecho tuve que hacer una pequeña redacción porque no me gustó. Dice, en este punto, como se ha podido ver en los párrafos anteriores, debo dejar explicado algo por su semejanza al término de personalidad jurídica dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, haciendo especial énfasis en esa ley. A manera de ejemplo, primero, dejo en que no es el mismo concepto que el de entidad para efectos financieros del que estamos hablando. Pues en este sentido, la concepción jurídica es sobre la personalidad, es decir, con todos sus atributos, ¿sí? Y con la ficción de la separación de sus derechos y obligaciones respecto a de sus integrantes, sean socios o accionistas, o en caso de las de fines de lucros, propietarios o patrocinadores. Sin embargo, cuando hablamos de una unidad económica o entidad económica, estamos hablando de recursos bajo un control. Y ojo, esos recursos, aquí este primer párrafo 15 lo habla de una manera que pareciera que fuera una unidad económica, ¿sí? Pero cuando yo paso al artículo 16, al párrafo 16, es algo muy interesante, porque dice que puede existir un control desde un órgano centralizador. Y dices, bueno, ya me está hablando de un órgano centralizador. Bueno, puede suceder que en una misma empresa pues exista un director y controle todo. Pero cuando hablamos de controladoras, hablando de, ahora sí voy a poner el ejemplo de sociedades anónimas, hay una sociedad controladora que es la accionista, sin entrar a detalles de que se necesitan dos accionistas ni nada, es la que posee las acciones de las filiales. Entonces, tanto la controladora como las filiales o controladas es un conjunto de recursos técnicos, humanos y financieros dispersos en todas las entidades económicas, pero todas bajo un solo control, y es aquí donde se genera el órgano centralizador de toma de decisión para establecer las políticas de operación financieras, etcétera. Esto nos lo establece de una manera muy, muy práctica este párrafo 16. La ventaja de las normas de información financiera para los abogados, igual pues obviamente para los contadores con más familiaridad. Hay algunas partes técnicas, pero yo creo que en su mayoría, si le damos una segunda lectura, siempre vamos a encontrar una razón de ser.
Bueno, entonces como queda claro, cuando hablamos de entidad de este postulado básico, tenemos que entender que no solamente es una sola entidad, puede ser una o un conjunto de entidades, que significa conjunto de recursos, conjunto de controles, pero con un órgano centralizado de control. Esto es lo que establece, ¿sí? Aquí es donde ya toma sentido que, bueno, ¿cómo voy a presentar mis estados financieros cuando soy una entidad económica compleja, por llamarlo de alguna manera? Bueno, voy a tener que consolidarlos, es decir, sumar los estados financieros de todas las entidades, tanto de las filiales como de la unidad de control, restando y eliminando las operaciones entre compañías para ver realmente la unidad económica, cuánto vale, cuánto debe, ¿sí? Y esto es aquí un paréntesis, miren, pareciera distante, pero esto después va a formar parte de temas en litigios. Ya veremos en fiscalística de festejando este quinto aniversario el día 5 y 6 de marzo aquí en Guadalajara. Uno de los temas que se va a hablar precisamente es cómo es la persecución en caso de bienes a nivel internacional en caso de fraudes de grupos de empresa. Aquí en México pues tenemos desde 2005, si me puedo equivocar, cuando surge la ley de grupos de sociedades financieras. Ese fue el primer augurio de que ya se iban a empezar a regular. Y bueno, no es que el legislador esté creando algo nuevo, es una cuestión que ya existe y existe desde las normas de información financiera, y estas surgen por la práctica comercial. Si no, pregúntale a Luca Pacioli. Así fue como empezaron los primeros reportes de entradas de ingresos y egresos, gracias al FRAI. Entonces aquí pues ha evolucionado. Entonces, bueno, entidad económica, pues bueno, tiene esta parte interesante. Y al final te dice, bueno, también tienes que ser muy puntual. Están 3 párrafos, que es el 21, 22 y 23. Aquí lo que subrayo, pues para mí es lo que considero más importante. Te dice, la entidad económica se presume. Es decir, al ver a una entidad funcionando, presumo que tiene una personalidad independiente de sus integrantes, cuando sea persona moral. Por lo tanto, en la información que debo de presentar, solo debo considerar los activos, pasivos y capital del ente económico, ¿sí? Tal cual como la personalidad jurídica para efectos legales. Y bien, dices, oye, pero también están los comerciantes que son persona física. Ah, sencillo, también te lo establecen estos párrafos. En caso de persona física, solo se pondrá la información financiera independiente, los activos, pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo su control. Es decir, el patrimonio personal, si llevamos una buena contabilidad, tiene que estar ajena. Y esto es tan válido que lo reconoce el legislador fiscal. Esto se lo dejo para una reflexión y después sacaré un análisis del artículo 26A del Código Fiscal de la Federación, hablando específicamente del patrimonio afectación. Entonces aquí es lo mismo, se está tomando en consideración los bienes que están afecto a mis actividades económicas únicamente para responsabilidades que estas actividades generen. Es lo mismo que hace el 26A, es lo mismo que establecen estos párrafos respecto a personas físicas. Y ya para finalizar, pues con este postulado se delimita las operaciones individuales de una persona, sea física o moral, o en su defecto, si se conforma una entidad o un grupo, ¿sí?, de diversos sujetos que tratan de manera consolidada deben presentar de forma consolidada su información financiera, así en lo individual como en su consolidación, para beneficio de todos los interesados. Los interesados de los que se apliquen las normas de información financiera, debe quedar claro, son los propios propietarios de las empresas, son los proveedores, son los acreedores, es el fisco, son los bancos. Ya hablaremos de esos acreedores interesados en la información financiera. Y bien, con esto culmino. Espero que estas cápsulas, que para mí están siendo de nuevo de retomar mi estudio, porque ya se están volviendo indispensables entender esta parte para tener el cumplimiento financiero, ¿sí? Si quiero dar cumplimiento al artículo 28 del Código Fiscal, que debo llevar una contabilidad pegada a normas de información financiera, creo que la conclusión es muy sencilla.
hay que abocarnos a este tema, y si yo soy el consultor, no puedo dejarlo nada más en el contador, y yo contador no puedo quedar en lo que define el abogado. Tenemos que encontrar siempre un lenguaje en común, tanto jurídico como en esta manera financiera, para tomar decisiones consensuadas de manera más acertadas. Bien, ya saben, síganos en redes sociales. Si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.